Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en Marcos capítulo 14, desde el verso 27 al 31. Marcos capítulo 14, del 27 al 31. Dice así la palabra del Señor. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Verso 29. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar juntos en tu palabra. Gracias porque ella nos trae vida, porque ella nos confronta, porque a través de la reflexión de ella, Señor, cada día somos transformados a tu imagen, a la imagen de Cristo. Permite que este tiempo, Señor, usted a través de su Espíritu Santo nos esté convenciendo y esté derribando todo argumento y toda altivez de espíritu, Señor, que se contrapone a tu palabra, a tu Espíritu Santo. Ilumina nuestros pensamientos, ilumina, Señor, esta reflexión como solamente tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Cada semana estamos entonces, hace varias semanas, estamos meditando acerca de estos encuentros y desencuentros con Jesús. El domingo pasado, no sé si se recuerdan, este sermón o la reflexión nos hizo reflexionar acerca de el seguimiento a Jesús y cómo este seguimiento o seguir, qué significaba, y eso estaba en Mateo 18. La frase seguir a Jesús se usa para expresar la relación que tenemos con Jesús. Seguir a Jesús entonces significa que nosotros estamos en una búsqueda y en una relación con Jesucristo y cada paso que damos lo hacemos con Él. Esto tiene que hacer una reflexión constante. ¿Qué significa seguir a Jesús cada día? Y cada día tenemos que pensar y decir y reflexionar, tal vez solos, pero también con la familia, cuando nos acompaña, cuando también tiene esa inquietud, ¿qué significa seguir a Jesús? El texto hoy de Marcos nos va a confrontar nuevamente con este seguimiento a Jesús y en esta comprensión que debemos tener del seguimiento, del seguir a Jesús o de buscar al Señor o de caminar con el Señor. Analizando un poco el texto de Marcos, debemos decir que para los que recién a lo mejor están iniciando esta lectura de la Biblia, dentro del Nuevo Testamento encontramos 4 evangelios. Y dentro de esos 4 evangelios, cada uno de esos evangelios nos va a contar de manera particular y nos presenta la imagen de Jesucristo y cómo lo predican y cómo lo enseñan. Cada uno de los evangelios tiene una propuesta de cómo es la imagen de Jesucristo y de qué es Jesucristo para ellos. El evangelio de Marcos fue el primero en escribirse y probablemente inmediatamente después del año 70 después de Cristo. Y hay algo interesante de todo este evangelio que yo quiero citar a un autor que es Santiago Guijarro, en el cual se refiere al Evangelio de Marcos. La primera frase del Evangelio de Marcos deja bien claro cuál es el argumento principal. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías. Esto está en el verso 1, capítulo 1, verso 1. Es un relato de Jesús y su principal objetivo consiste en dar a conocer la buena noticia acerca de Él y mostrar de qué forma concreta es el Mesías esperado por Israel. El pasaje de hoy entonces se produce después de la cena y Jesús va a anunciar algo solemne.
van de camino al Monte de los Olivos y es en ese momento cuando Jesús revela a sus discípulos un acontecimiento que los va a impactar a todos. Jesús expone el fracaso anticipado que los discípulos van a tener iniciando el camino que los cristianos llamamos de la pasión. Esto es a pocos días de que Jesús lo arresten. La cena se ha llevado, es la última cena. Van de camino al Monte de los Olivos donde Jesús va a orar. Y se va a producir todo un gran acontecimiento también ahí. Entonces, el texto de Marcos y este capítulo está hablando de ese tiempo de pasión y de muerte y resurrección de Jesús. Todos estos discípulos van a tropezar y van a caer, y esto va a producir un escándalo. Si pudiéramos relatar o pudiéramos destacar o pudiéramos decir una palabra de este texto del 27 al 31, la palabra principal que podemos decir es escándalo. Esto es lo que sucede en este texto. Lo primero que nos salta a la vista en los versos 27 al 28, yo lo dividí así, usted tal vez lo va a dividir de otra manera cuando lo pueda estudiar. Lo primero que vamos a ver entonces es del 27 al 28, esto que Jesús le dice directamente a los discípulos. La frase principal o la frase que inicia es escandalosa, pero también es un fracaso rotundo. Todos ustedes me abandonarán. No sé cómo se siente usted cuando le dicen eso sin que todavía no pase nada, sin que no haya pasado nada, le dicen, todos ustedes me van a abandonar. Ese fracaso, ese mal pronóstico con el que empieza este relato es algo que es escandaloso escuchar y es escandaloso vivirlo. Lo primero que también nos puede saltar a la vista luego de esta frase, me abandonarán, lo segundo que es esta profecía que cita Jesús, que es acerca de heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Esto corresponde a Zacarías 13:7, que se los voy a leer. Dice, despierta, espada contra mi pastor, contra el hombre en quien confío, afirma el Señor Todopoderoso. Heriré al pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los corderitos. La imagen del pastor es una figura mesiánica en Zacarías, pero es interesante cuando uno la lee, esta es palabra de Dios. Dios está diciendo que va a herir a alguien, va a herir al Mesías, como la figura mesiánica que nosotros estamos viendo. Todo esto nos hace reflexionar y pensar que todo esto tiene un plan y un propósito de parte de Dios. Nada de lo que sucede en los días de la pasión y muerte y resurrección es algo que Dios no lo sepa. Dios lo sabe y es su plan. Es interesante entonces que en Zacarías vemos esta figura mesiánica, pero en el Nuevo Testamento la figura del pastor es utilizada muchas veces en relación a Jesucristo. Cuando nosotros vemos esta imagen del pastor en el Nuevo Testamento, están hablando de Jesucristo, que nosotros lo unimos con el Mesías, porque nosotros ya estamos como lectores del siglo XXI con alguna información ya previa. Pero en el caso de Zacarías es la figura mesiánica que no tiene nombre, que no tiene un nombre específico como Jesús de Nazaret. Todos ustedes me abandonarán, vuelvo a decir, son interpelados por Jesús. Y todos los discípulos, los 12 que están en esa cena, que están con Jesús, van a reaccionar. Todos van a pensar que no lo van a abandonar. Los 12 siguen su propio Mesías. Y los 12 siempre están pensando y cimentando que el Mesías que están viendo, que es Jesús, es de gloria y de plenitud humana. Y bajo sus propios principios, los seguidores, los 12, están pensando que Jesús es el Mesías.
han presenciado que el reino de Dios estaba llegando. ¿Cómo? A través de los exorcismos, de las sanidades, de las curaciones que hacían con Jesús. Ellos tenían evidencias que el reino de Dios estaba llegando. Había sensación, Jesús era el Mesías. Pero Jesús estaba anunciando su muerte y su resurrección. Estaba anunciando que tenía que ir a Jerusalén, que algo iba a acontecer en Jerusalén, que algo iba a pasar. Los discípulos no lo entienden. Cuando Jesús les dice que lo van a abandonar, nuevamente los discípulos no lo entienden. ¿Se va a dejar matar? ¿Cómo es que el Hijo de Dios va a morir en una situación y en una muerte de cruz tan escandalosa, tan poco digna? Va camino al fracaso. Esto es un escándalo. Entonces parece que no es el Mesías, porque un Mesías, un Hijo de Dios, no puede morir de esta forma. El verso 28 señala algo esperanzador dentro de todo este escándalo, dentro de toda esta conmoción que Jesús les dice a sus discípulos, que nosotros a veces lo pasamos por alto. Y es, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes. Se indica aquí un anuncio desde un punto de vista bastante especial. Y esto es con bastante esperanza, que luego de la resurrección existirá una nueva relación con Jesucristo, con todos los discípulos. Jesús sabe que quedará solo. Jesús sabe que lo abandonarán, pero sigue confiando en el grupo de los 12. Quedará solo, pero no abandonará a sus discípulos. Sus discípulos lo abandonarán, pero Jesús no abandona a los suyos. Esta esperanza que vemos en este versículo nos hace darnos cuenta de la confianza y de la esperanza que tiene Jesús en los suyos. Pero hay algo interesante también de tener en cuenta y que lo veíamos en el estudio con los pastores. Para Marcos, Galilea es un lugar importante para el Evangelio de Marcos. Para el Evangelio de Marcos, Galilea es el lugar donde Jesús inicia su ministerio público. Y fíjense que en los últimos capítulos de este Evangelio vamos a encontrarnos nuevamente con este lugar geográfico en que se anuncian en 2 ocasiones. Una en este pasaje y también otra en Marcos 16, cuando un mensajero les recuerda a las mujeres, ya en la resurrección, que Jesús los está esperando en Galilea. Entonces, Galilea tiene un símbolo de reencuentro, de esperanza, de un nuevo comienzo, de una nueva transformación, de nuevas maneras que los discípulos van a tener relación con Jesús. Espérenme en Galilea. Me van a abandonar, me van a traicionar, me van a dejar solo. Pero cuando yo resucite, los espero allá. La esperanza de Jesús con sus discípulos. Sabe esto que va a pasar, pero no los desecha como discípulos. No los deja a un lado. No les dice, es que me abandonaron, ahora fracasaron como discípulos y nunca más van a poder ser mis discípulos. No. El pasaje nos muestra esperanza en el fracaso o en la crisis que tienen estos discípulos y que todos los van a experimentar de una u otra forma. Luego, en los versos del 29 al 31, está un diálogo muy particular de Jesús con Pedro. Ante este anuncio, todos reaccionan, ¿se acuerdan? Pero Marcos nos dice alguien que reacciona, y este es Pedro, y que ante el anuncio de Jesús, Pedro, un discípulo más, se hace portavoz, un vocero de los 12, dice sí, pero hay algo particular, que es que tal vez estos 11 te van a abandonar, pero yo
no te voy a abandonar. No responde a la promesa de Jesús. Fíjense, no se da cuenta de la promesa que hace Jesús, sino más bien en el acontecimiento del abandono, en el fracaso. Todos posiblemente van a fracasar, pero yo, Pedro, no voy a fracasar. Jesús, yo voy a estar contigo. Hay algo interesante en este verso 29 que se los voy a repetir. Dice, aunque todos te abandonen, Jesús le responde directamente a él, te aseguro hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Pedro nuevamente dice, aunque tenga que morir contigo, insistió, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Es interesante. Habitualmente cuando leemos este título, que a lo mejor en sus Biblias aparece Jesús predice la negación de Pedro, nos enfocamos solamente en Pedro. Pero aquí nos damos cuenta de que son todos los discípulos. Pedro está haciendo algo como portavoz y que tal vez nosotros podemos ver como figura principal y podemos destacar que se excluye de esta amenaza que se avecina, asegura que él la va a superar, va diciendo cosas que son muy propias de un ser humano. Va confiando, no confía en la gracia del Señor, sino que va confiando en sus propias posibilidades o en sus propias fuerzas. Solo está diciendo bellas palabras o buenos deseos o buenas intenciones. En lugar de negarse a sí mismo, termina por negar a Jesús. Aunque vemos a Pedro como un portavoz de los 12, está hablando de manera individual. Son algunas de las características que si usted la lee, va a poder decir, sí, Pedro es el que niega, sí, Pedro, uno puede decir eso. Pero al leer y avanzar, vamos dándonos cuenta que Marcos nos está presentando también un modelo de discípulo que abandona, un modelo de discípulo que fracasa, un modelo de discípulo que tiene una crisis. Estos 12, esto es lo que están haciendo, y en este texto nosotros vamos a darnos cuenta de que los discípulos son seres humanos. Y al final, todos van a abandonar a Jesús. Aquí el carácter de Pedro y de los 12 son de todos los discípulos. No es que uno destaque más que otro, es de cualquier discípulo. El autor de Marcos entonces insinúa en este relato que el seguimiento de Jesús será posible otra vez, después de la Pascua de Resurrección, después de que Jesús muestre su autoridad y su señorío en la resurrección, va a restablecerlos a ellos por su gracia y su misericordia como discípulos de Él. Estos que fueron ciegos en la cruz y respecto de la cruz entenderán mejor qué van a poder llevar y qué significa realmente ser un discípulo después de la cruz. Esto es interesante porque sin la cruz ellos no van a entender la misión, una parte de la misión. Han trabajado por Jesús, han ido predicando el Evangelio, han ido compartiendo las buenas nuevas, han ido como enviados por Jesús en misión. Pero luego de la muerte y de la resurrección, estos discípulos van a ser encomendados a todo el mundo, a todas las naciones, a ir y contar las buenas nuevas y este mensaje. Algunas consideraciones que tengo para este texto. En primer lugar, debemos advertir que el camino del Evangelio, hay 2 hechos que son importantes y los destacamos, pero que nos van a acompañar en un proceso y en el proceso que tenemos de discipulados hoy día, de discípulos y discípulas del Señor. Este es un proceso, un camino. Y en el proceso
del discipulado, el abandono a nuestro maestro por nuestra parte es una realidad. La visión de esperanza que tiene Jesús al ver nuestras vidas es que, lo mismo que con los otros discípulos, es que nos está esperando en Galilea, con esperanza, diciendo, estos son mis discípulos y discípulas. Pero en el proceso en el que vamos caminando, va a haber a veces abandono de nuestra parte hacia Jesús, no de Jesús hacia nosotros. De nuestra parte, tal vez encontremos crisis en el camino que nos detenga en nuestro discipulado, en nuestro proceso de discipulado, que nos detenga, que nos retrase, que también a veces nos va a producir escándalo el encontrarnos con Jesús. También va a decir cómo Jesús, como hemos reflexionado en otros encuentros, cómo Jesús conversa con este tipo de personas, cómo Jesús está en este lugar que no es propio que esté Jesús. Si estamos dispuestos y somos discípulos y discípulas de Jesús, hay veces que Jesús nos va a producir escándalo en nuestra vida. Nos va a producir una crisis de decir, ¿lo sigo o no lo sigo? De la misma manera que estos discípulos tuvieron que enfrentar esto antes de la pasión, antes de la muerte. Con la experiencia de la cruz se entiende lo que significa el seguimiento a Cristo, donde existe una dependencia plena con Él en nuestras vidas, porque los discípulos y discípulas van a mostrar debilidad en este proceso de seguir a Jesús. En el tiempo en que estuvo caminando en esa Judea romana, pero también en nuestro tiempo. Va a haber debilidades, vamos a enfrentar circunstancias en que nos va a hacer escandaloso decir, yo soy cristiano. Porque decir cristiano es decir seguidor de Cristo. Cuando nosotros pensamos y decir, si digo que soy cristiano, esto va a ser un escándalo y mejor me callo, mejor retrocedo, estoy viviendo un proceso del discipulado en que Jesús está a mi lado, no me deja, pero me está mirando con esperanza. La segunda consideración en este pasaje es que se percibe este desencuentro con Jesús y sus discípulos, porque lo abandonan, no lo entienden. Y los últimos en abandonar a Jesús no son las personas que hizo alguna curación o que estuvo con él en la casa, sino que son los más cercanos, y estos los abandonan. Y para ello esto es escandaloso. La muerte en la cruz es un escándalo para ellos. El arrestar a Jesús, el que Jesús esté sometido a las autoridades romanas, para los discípulos judíos es un escándalo, es un fracaso, es algo que no lo pueden entender. La muerte de la cruz significa morir, significa sufrir, significa desprecio. Y un Mesías sufriente no es alguien a quien quieran seguir ellos. El encuentro es con un Jesús que es el Mesías, que los conoce, que los acepta en su abandono, que los mira con esperanza y que luego de la resurrección todos ellos son transformados en nuevos discípulos y discípulas. En Galilea, luego de la resurrección, todos ellos no son los mismos. Todos ellos han tenido que reflexionar si realmente seguirán a Cristo o se quedarán en sus casas. Para nosotros hoy día el proceso del discipulado es el mismo. Todos y todas vivimos esta experiencia. La contradicción de la cruz, su escándalo, nos hace reflexionar acerca de nuestro seguir a Jesús.
¿Cómo lo estamos siguiendo en nuestras vidas? Y eso nos hace reflexionar día a día. Pero también nos hace comprender el poder y la autoridad que vemos reflejado en la resurrección, donde se desvela la verdadera identidad y el verdadero plan de Dios para toda la humanidad. La resurrección no es solamente comer huevitos de chocolate, no es solamente recordarnos que hay un conejito. La resurrección es la autoridad misma y la revelación más grandiosa que nosotros como seres humanos podemos ver. Es que Cristo, el Señor, ha resucitado y ha vencido la muerte. Eso nos deja en una esperanza y con una fuerza y un poder en nuestras vidas de decir, Cristo ha resucitado. Y eso lo debo anunciar a otros. Jesucristo ha resucitado, ha vencido todo lo que podía vencer un ser humano, que es la muerte. Que sabemos que nosotros pereceremos, pero Jesucristo no. Él venció. Y eso nos da una alegría, pero también nos hace reflexionar en quién estamos creyendo. Este es un Dios que vence lo imposible, que vence la muerte y tiene autoridad y plenitud total. Y lo tercero es que debemos vislumbrar que muchas veces nuestro seguimiento se parece a este modelo. Con buenas intenciones y con bellas palabras de nosotros, los seres humanos, frente a Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros buscamos las mejores palabras para comprometernos con el Señor? ¿Cuántas veces en nuestras oraciones nosotros decimos, Señor, muchas cosas, ¿no es cierto? Usted y yo sabemos que muchas veces hemos tenido muy buenas intenciones con Dios. Muchas veces, tal vez al inicio del año, o tal vez en la Pascua de Resurrección, o tal vez celebrando y recordando y reflexionando ese día Viernes Santo, uno reflexiona y dice, realmente, Señor, y expresa bellas palabras, buenos deseos, buenas intenciones, pero que se contradicen con nuestras acciones y tienen una gran distancia, ¿cierto? Estas buenos deseos y buenas intenciones, cuando nos vemos en el día a día, va distanciándose y nuestras acciones dicen otra cosa. Aquí pasa lo mismo con Pedro y con los discípulos. Le dicen buenas intenciones a Jesús, le dicen bonitas palabras, pero van a ver ustedes, y todos lo sabemos, y algunos que están ahí leyendo, van a darse cuenta de que no es poco los días, son poquitos días y sucede lo que Jesús le dijo que iba a suceder. Bueno, todos enfrentamos lo mismo. Todos en este seguimiento de Jesús vamos a tener que reflexionar, vamos a tener que decir y pensar lo que decimos y que nos comprometemos. No podemos siempre decir buenas intenciones. Debemos reflexionar en el costo, fíjense bien, en el costo que significa tomar nuestra propia cruz y seguir a Cristo, que ese es el llamado que también nos hace el Señor. Tomar nuestra propia cruz también es escandaloso. También nos avergüenza porque muestra nuestra debilidad, pero es lo que nos manda el Señor y seguirlo. La buena noticia es que Jesús sabe que estas buenas intenciones que tenemos a veces no las vamos a cumplir, pero no por eso nos desecha. Al igual que estos discípulos, Jesús nos está esperando en Galilea. Jesús nos está esperando en Galilea, en su Galilea, en ese lugar donde usted se puede reencontrar con Jesús. Está la oportunidad para ir al encuentro con Jesús nuevamente. La buena noticia es esa, que si abandonamos, si nos sentimos fracasados, como estos 12, si vemos que realmente nos equivocamos y nos avergüenza de lo que somos, el Señor nos espera en Galilea.
Tal vez muchos de nosotros está con culpa o vergüenza en este momento. Porque es verdad, a veces nosotros decimos buenas intenciones, buenos deseos, pero a veces nos quedamos en el camino. Y a veces sentimos culpa y vergüenza por haber abandonado al Señor. Y esa culpa y esa vergüenza nos deja parados a la orilla del camino. Y no avanzamos. Sentimos vergüenza. Pensamos que hemos fracasado como discípulos y discípulas y no tenemos otra oportunidad, porque en realidad no hemos abandonado a cualquier persona, hemos abandonado a Jesús, al Mesías, al Señor. Y esa culpa y esa vergüenza nos deja atados y decepcionados, y en ese fracaso vivimos muchos años. Y Jesús hoy nos abre nuevamente una puerta de esperanza. Jesús nos está esperando en ese reencuentro a Galilea. Hoy, ninguno de los discípulos y discípulas que está acá puede estar en condiciones de apuntar al otro, a la otra, para decir, es que tú abandonaste a Jesús. No puedes entrar acá, no puedes volver. Cuando nos congregamos en la iglesia, tenemos que tener presente que todos somos seres humanos débiles. Todos somos seres humanos que necesitamos a Cristo. Y todos vamos a necesitar reencontrarnos en Galilea con Jesús. El llamado es ese hoy día. Si tú te estás sintiendo culpable por lo que sea, si tú te estás sintiendo avergonzado porque en tu vida y en el proceso del discipulado has quedado con algo pendiente, has dejado atrás a Jesús y lo has abandonado, reencuéntrate con Jesús. El llamado es ese. Reencontrémonos con Jesús en Galilea. Reencontrémonos con Jesús porque Jesús está aquí con nosotros. Él es el personaje principal de este lugar. A Él vinimos a alabar. Para Él reflexionamos, para que Él nos transforme cada día. Porque cada día necesitamos ser transformados. Vengamos a Galilea, al reencuentro con Jesús. Ven, no te quedes parado, no te quedes sentado, no te quedes parada en tu asiento, tal vez los que nos escuchan por YouTube. Ven a Galilea, ven con Jesús, levántate, reencuéntrate con Él, toma nuevas fuerzas, porque Él ha resucitado, porque Él ha dado su vida por ti y por mí, porque Él está con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni nosotros mismos. Si nos negamos, levántate, reencontrémonos. Es tiempo de reencontrarnos con Jesús. Todos ustedes me abandonarán, pero después de que yo resucite, los iré delante de ustedes a Galilea. El Señor nos espera en ese lugar. El Señor está llamándonos a ese reencuentro. Oremos al Señor para que usted y yo podamos encontrarnos con Él y podamos entonces aceptar ese llamado de seguirle. Señor, te damos muchas gracias, porque luego de esta reflexión de tu palabra nos trae esperanza. Señor, muchos de mis hermanos y hermanas que nos escuchan, tal vez están viviendo en un fracaso, están viviendo en una crisis, están viviendo vergüenza y culpa por haberte abandonado, por no haber cumplido sus palabras, sus buenas intenciones contigo. Y están ahí, detenidos, están ahí sin saber qué hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo
nos convenza. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos levanta, el que renueva nuestras fuerzas, el que perdona nuestros pecados y el que hace, Señor, que nos levantemos con esperanza, creyendo, Señor, que tú eres Jesucristo, el que ha resucitado. Señor, gracias porque tú no nos abandonas. Gracias porque tú, Señor, no nos dejas. Gracias porque tú no nos andas recordando las cosas, Señor. Tú estás presente en nuestras vidas. Tú siempre estás a nuestro lado. Aunque estemos en el fracaso, aunque estemos en una crisis, Señor, en nuestra manera de seguirte, aunque estemos confrontados a tu palabra y sea escandaloso seguirte, tú estás allí. Permite que podamos escuchar tu dulce voz. Permite, Señor, que podamos escuchar esta invitación. Y permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos aceptar el seguimiento y esta invitación a ir a Galilea, a reencontrarnos contigo. Señor, muchas gracias por lo que seguirás haciendo con nosotros en cada una de las distintas realidades en que estamos viviendo nuestro proceso de discipulado. Tú estás ahí. Guíanos, Señor. Fortalécenos y anímanos, como solamente tú lo puedes hacer. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.